Buenos días o buenas tardes. Este es el curso de Finanzas Corporativas y esto es parte de la introducción del curso. Vamos a hablar sobre cuál es el motivo, las causas de estudio del curso. Entonces pasemos a la próxima tema, que es Finanzas Corporativas. Lo que vamos a estudiar en este curso básicamente es, habiendo visto lo que vimos sobre el escándalo de la Polar, digamos, y el de Wirecard, es que vamos a estudiar la estructura de las empresas considerando los problemas de agencia que tienen el interior. ¿Por qué? Porque hay personas que le traspasan platas para invertir en una empresa, pero no hay un control directo sobre las personas que manejan esas platas. Entonces, o cuando uno le presta plata de cualquier forma a una empresa, a un individuo, no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer con ella porque no tenemos un control directo. Entonces, el origen del problema es que quienes controlan una empresa o cualquier ámbito, o digamos, controlan una empresa financiera, una empresa que invierte en otras empresas, etcétera, los que controlan la empresa no tienen los mismos intereses que quienes financian la empresa. La financian personas que son inversionistas, o bancos, o personas que tienen algunos recursos ahorrados, u otras instituciones financieras. Puede ser, por ejemplo, lo que se llaman las instituciones, las institucionales, como las AFP, otros servicios de ahorro, o las compañías de seguro. Y las manejan, en cambio, personas distintas, los gerentes, o los propietarios, controladores, etc. Y estas diferencias de intereses entre estas dos partes van a dificultar el financiamiento de las empresas, porque no hay una confianza total en que lo que van a hacer los controladores va a ser en beneficio de los inversionistas. Y eso es parte de las dificultades de financiamiento de las empresas. Ahora, ¿cómo lo resuelve esto la sociedad? Para resolver estas complicaciones que tiene el financiamiento, el mercado, porque tiene que existir, digamos, ha desarrollado distintos instrumentos. Estos instrumentos, algunos son muy, muy antiguos. Los babilonios ya tenían sistemas de crédito. Entonces, han desarrollado sistemas desde hace mucho tiempo. El mercado y el sistema legal establecen reglas y hay instrumentos para reducir los problemas de agencia. Por ejemplo, los babilonios, creo que las personas que no pagan las deudas las transforman en esclavos. Eso es un castigo más o menos que provee fuertes incentivos a pagar las deudas. Ahora, hay ciertos contextos legales en que ese tipo de castigos no existen, ¿no es cierto? Nosotros, en el contexto legal actual, no es posible llevar a una persona a la cárcel por deuda, menos transformarlo en esclavo. Entonces, el problema es que hay que proveer incentivos para que las personas que reciben estos recursos las devuelvan, y eso va a poner unas restricciones a quienes pueden recibir crédito. Y es posible, por lo tanto, que empresas que son perfectamente, y proyectos que son perfectamente viables no pueden recibir financiamiento. Es una de las primeras cosas que vamos a ver. Y en este curso vamos a explicar estas dificultades de financiamiento, los mecanismos que se han creado para enfrentarlo, y vamos a ver también ejemplos, por supuesto. Ahora, antes de partir con esto, hay un artículo interesante de Luis Ingales, que fue presidente de la Asociación de Finanzas de Estados Unidos, que dijo hace unos años, no mucho, pero 3 años, sacó su presentación, su charla, digamos, como presidente, en la cual dice más o menos por donde cree que las finanzas tienen que ir. Estaba preocupado por el tema de si las finanzas como disciplina académica y las finanzas en general, más generalmente, benefician a la sociedad. Nosotros sabemos que el mercado de capitales, esta es una lectura que ustedes deberían ver, por supuesto. El mercado de capitales, en principio, debería conducir a una asignación eficiente de los recursos de inversión. Pero para eso debe funcionar bien. No pueden haber problemas de información, no pueden haber asimetrías de información, etc. Si los mercados son con información simétrica, pero mucha incertidumbre, eso se puede resolver. Eso es parte de lo que llama la finanza convencional, es tratar de poner precio a los distintos activos, etc. Activos con mayor riesgo, valen menos, etc. Pero eso es sin considerar asimetría de información. Entonces, lo que Ingales dice es que si uno le pregunta a las personas en la sociedad,
ella no cree que el sector financiero, que ha crecido tanto en el mundo, traiga los beneficios que promete. Estos beneficios de asignación eficiente de los recursos. Señala Zingales que pese a que un sistema financiero es un activo potente, no queda para nada claro que el crecimiento que ha tenido el sector, especialmente en algunos países desarrollados, y también en Chile, digamos, haya sido beneficioso para la sociedad. Tal vez el crecimiento es demasiado grande. ¿Tiene algún sentido que, que las personas más inteligentes de una sociedad, o buena parte de las personas más inteligentes de la sociedad, y una parte importante de los recursos de la sociedad estén dedicados al sistema financiero? Eso parece un poco raro, pero tiene un sistema financiero que básicamente está asignando eficientemente los recursos, pero que vale un 10% de los recursos de la sociedad, parece un poco gastar demasiados recursos. Entonces, Zingales le parece que tal vez el crecimiento del sector no haya traído tanto beneficio. En particular, él cree que la parte que corresponde a rent seeking, es decir, aprovecharse de las personas que tienen ahorros, digamos, debe ser eliminado del sector. Distintas formas de aprovecharse de las personas, de los inversionistas. Y la otra cosa que él propone es que los especialistas académicos deberían hacer propuestas para mejorar el sector y no como respuesta al grupo de interés. Los grupos de interés están permanentemente tratando de alterar las reglas con las que funciona el mercado financiero, pero no todas esas reglas van en beneficio de la sociedad. Muchas de ellas van en beneficio del sector que las propone. Entonces, eso es una propuesta. Entonces, habiendo dicho eso, veamos algunos problemas que han ocurrido en los últimos años. Yo ya les conté en una sesión, el primer bloquecito, del caso La Polar y del caso Wirecard en Alemania. El caso La Polar fue hace unos 5 o 6 años en Chile. El Wirecard fue el año pasado, todo el año pasado, a final de año, en Alemania. Son casos en los cuales hay empresas que están construidas básicamente sobre estafas de algún tipo u otra. Otras cosas, por ejemplo, el señor Juan Bilbao, que es un multimillonario chileno, que en 2015, cuando era miembro del directorio de una empresa que se llama Recalcine, que se estaba vendiendo a otra empresa que se llama Abbott Laboratories, en mucha plata. Y este tipo lo que hizo fue básicamente abusar de la información privilegiada que poseía para obtener, para poder hacer una ganancia, una pasada en la bolsa. En Chile le pasaron una multa de 3.6 millones, en Estados Unidos le pasaron una multa un poco más grande de 13.2 millones de dólares por lo que hizo. Juan Bilbao tenía otros encontrones con la sociedad recientemente. Si uno lo sigue puede ver otros casos más que estuvo metido. Otro caso interesante fue el caso Garay, en que una persona que aparecía mucho en la televisión hizo una estafa piramidal en 2016, en la cual las personas pusieron plata y él básicamente se la robó. Prometía que le iba a pagar una rentabilidad muy alta, en realidad simplemente le pagaba la rentabilidad a los primeros con lo que están recibiendo los que venían después en la estafa. Otro caso interesante es el caso de SQM, la sociedad del salitre, digamos, y también del litio. Este tuvo 2 escándalos muy seguidos. Primero hubo un escándalo de platas políticas en las cuales SQM le pagaba a ciertos senadores y otras personas y lo descontaba de impuestos. Y eso fue un escándalo. Pero después hubo otro escándalo más que tal vez no fue tan conocido, pero fue un escándalo en que, vamos a ver más adelante, pero SQM tiene una estructura en la cual sus acciones están bajo el control de unas sociedades de papel. Vamos a ver, eso se llama estructuras piramidales. Es decir, una empresa que posee una cierta cantidad de acciones de la empresa, esta empresa, por lo tanto, puede controlar a esta otra, pero, por ejemplo, si hay 2 etapas, una etapa aquí y otra etapa más arriba, entonces aquí está la empresa de base. Si esta empresa de arriba tiene 51% de las acciones de esta, entonces, por supuesto, la de arriba controla a esta empresa porque tiene 51% de las acciones, pero en ese caso, con el 51% de las acciones de la empresa superior, ya controlo a esta. Es decir, con el 51 al 51%, es decir, con un cuarto de las acciones puedo controlar a esta empresa. Ahora, estas cascadas, las AFP habían invertido en estas
etapas, había varias etapas de este tipo, y las AFP habían invertido en las etapas intermedias. Y lo que pasó es que estas cascadas estaban siendo manejadas de una forma tal en que se vendían y se compraban entre ellas, haciendo a veces aparecer a palos blancos, y a cambio de eso recibían, obtenían ganancias para básicamente el controlador final, que era um, y hubieron multas, por supuesto. La multa inicial fue bastante grande, 75 millones de dólares, pero rebajada luego a 3 millones de dólares, y aparentemente habrá una compensación a las AFP que fueron afectadas por las operaciones ilegales. Digamos. Las AFP habían invertido como parte de su cartera, digamos, habían invertido y se dieron cuenta que le estaban robando plata, digamos, y fueron a pedirlo en beneficio de sus clientes. Otro caso interesante, el caso Libor, en que básicamente muchos contratos en el mundo se hacían a una tasa que se llama Libor, que es el London Interbank Offering Rate, que es la tasa a la cual los bancos más importantes se ofrecían, se prestaban plata. Y esto entonces la forma como se hacía es que se llamaban por teléfono unas personas, la organización llamaba por teléfono unas personas, estas personas decían qué tasa el banco estaba entregando la plata, y esas tasas se utilizaban en muchos contratos, porque muchos contratos tenían Libor más algo. Por ejemplo, Libor era la tasa como de menor riesgo posible para una cosa comercial. Entonces, si tengo un crédito, entonces podía pedir un crédito, por ejemplo, de una gran empresa, pero no era tan segura como el mercado, como el gran mercado, entonces me pueden hacer el préstamo Libor más 1%. Ahora, se crean todo tipo de derivados respecto al Libor, porque si subía o bajaba, eso tenía efectos sobre los créditos, sobre el valor de las deudas antiguas, etc. Y lo que se detectó finalmente es que los operadores en los distintos bancos que estaban en esta cosa, básicamente se llamaban por teléfono para hacerse favores, que por ejemplo cuando uno de ellos le convenía que bajara un poquitito el precio, estamos hablando de cantidades pequeñitas, para ganarse el bono, por ejemplo, porque con eso su apuesta iba a resultar bien, se llamaba a otro y le decía, por favor, sube un poco la apuesta. Entonces, con esto, esta tasa creo que ya no se usa, porque ya nadie confía en ella. Pero también fue una cosa de información asimétrica y de estafa, básicamente, hacia los clientes. Bueno, con todas estas condiciones, y con esto concluyo, conviene preguntarse a veces si el sector financiero, sobre todo con la amplitud que tiene, es tan beneficioso para la sociedad. Y eso es parte de lo que deberían pensar, dado que están interesados en el tema de finanzas. Con eso termino esta parte de la introducción. La próxima sección va a ser sobre un poco de contabilidad muy primitiva para que tengamos un lenguaje común. Eso es lo que quería decir en esta sección, que es bastante corta.